padre se le adivinaba la ascendencia europea en su afición al aire libre. No es que fuera un sportman, como se decía a comienzos del siglo, del señorito ocioso dado a los deportes, pero sí un hombre que con cualquier motivo buscaba el contacto con el campo. Este hecho era raro en España, no solo a finales del siglo XIX, sino en el primer cuarto del siglo XX. El español del 900, ese hombre de cocido, cigarro y casino, relacionaba indefectiblemente la idea de campo con la idea de enfermedad. Fernández Flórez hacía humor a su costa, y en una de sus novelas presentaba a un jefe de negociado, asfixiado por el oxígeno en una excursión a la montaña, que a duras penas conseguía recuperarse bajo la atmósfera de humo provocada artificialmente por sus subalternos. Francisco de Cossío, hombre de cachimba y tertulia, sostenía que el sol y el aire devoraban la salud del hombre lo mismo que decoloraban las batas de percal de las muchachas. Mi padre, pese a pertenecer a la misma generación, tenía un concepto más moderno sobre el particular. La naturaleza era la vida y era preciso conservarla y disfrutarla. Él salía al campo en todas las estaciones del año, y pese a ser muy sensible a las corrientes del aire, se enfriaba con un soplo, y a tener un oído delicado para cualquier clase de ruidos, lo hacía ligero de ropa, y en primavera encontraba un atractivo incomprensible en el monótono y penetrante canto de los grillos. Todavía le recuerdo en los ribazos de Zaratán o en las onduladas siembras de Simancas, agachado en los trigales, reclamando a la codorniz o sacando grillos de sus uras, cosquilleándoles con una paja. En casa había una grillera de 3 pisos y de 6 apartamentos, y en el mes de mayo el albergue se llenaba y los conciertos crepusculares, que enfurecían a los vecinos, reunían para él propiedades no ya gratificadoras, sino sedantes. Los alimentaba con lechuga, escogiendo las hojas más frescas de las que mi madre subía del mercado, y al caer la tarde, aquellos bichitos insignificantes habían transformado la verdura en unas bolitas negras, ahogadas, la freza, bolitas que delataban su presencia en las pequeñas horas del campo. A su juicio, los franceses estimaban mucho la compañía de los grillos, y quizá fuera cierto, pero nosotros, los españoles que le rodeábamos, no llegábamos a comprender que para él, que le sacaba de quicio el bajido remoto de un niño, comportase algún placer aquel cri-cri sin modulaciones, reiterado e interminable. Yo no tuve conciencia de que mi padre y yo estábamos en el mundo hasta después de haber entrado aquel en la cincuentena. Se había casado maduro, a los 42 años, y habiendo sido yo el tercero de 8 hermanos, cuando conocí a él, ya había cumplido los 47. Al alcanzar la edad del discernimiento, supe que mi padre sabía nadar como un pez desde la infancia, y que de joven había corrido carreras de biciclos en Salamanca y Valladolid, con su hermano Luis, don Julio Alonso, don Narciso Alonso Cortés y los hermanos Sigler. Pero cuando me enteré de esto, ya no corría, porque no había biciclos, ni se bañaba en el río ni en el mar porque se enfriaba. En el aspecto deportivo, salvo la caza, la pesca de cangrejos y el paseo, mi padre vivía de recuerdos, procurando transmitir a su prole sus conocimientos, de tal modo que, nos gustase o no, apenas cumplíamos 6 años, nos amarraba una soga a la cintura y desde la orilla del río, desde el malecón, si era en el mar, nos lanzaba al agua y nos sostenía con la cuerda un rato cada día hasta que al cabo de una semana nos soltábamos a nadar solos. La bicicleta era un regalo algo más tardío, 8 o 10 años, y la lección que nos dictaba más sucinta aún que la de la natación. Pedalea y no mires a la rueda, nos decía, y nos propinaba un empellón. Al cabo de 3 días, con las rodillas laceradas, ya corríamos solos por el campo grande. Mi padre se rebelaba contra el hecho de que un 80% de españoles no supieran nadar cuando sabían hacerlo hasta los perros. Con frecuencia solía decir: todos los niños deberían aprender a nadar al tiempo que andar. Y cada verano, cuando leía en el diario la noticia de un niño ahogado, se ponía de mal humor. No se explicaba la dejadez general ante un problema tan importante y sencillo de resolver. En fuerza de hablar de natación, yo, niño, llegué a considerarle en mi fuero interno un Johnny Weissmuller un poco más magro y envejecido. Empero su relación con el agua fría, cuando yo tomé conciencia de las cosas, era más bien platónica y ambigua. La amaba, pero la temía. Se mezclaban en él la pasión del deportista y el miedo del catarroso. Y lo peor es que a la más tierna edad ya nos transmitía su recelo. Baños sí, pero cortos. Aún le recuerdo en la playa de Suances, en Santander, reloj en mano.
cronometrando nuestras inmersiones, nunca más de 10 minutos. La arena resplandeciente, al fondo la isla de los conejos. En cambio, don Julio Alonso, otro campeón de biciclo, dueño de la fábrica de galletas La Isabelita, corpulento y atezado, un auténtico lobo de mar, se zambullía una y otra vez rodeado de una turba de chiquillos sin tener en cuenta el reloj. Don Julio nos enseñaba a bucear, a hacer el muerto y la técnica del crawl. A veces, cuando el mar estaba picado, saltábamos junto a él las olas gigantescas y nos sostenía a todos contra su empuje. Era como un dios, dominaba el mar, dominaba la tempestad, dominaba el peligro. Yo, al verle, pensaba en mi padre, en que era una lástima que siendo tan diestro como él, no pudiera demostrarlo porque se enfriaba. De ahí nació nuestra secreta aspiración, la de los 8 hermanos, que nuestro padre se bañara y pudiera emular a don Julio Alonso al menos por un día. Este deseo llegó a desazonarnos y en ocasiones, cuando le veíamos de buen humor, como quien no quiere la cosa, le preguntábamos si no pensaba meterse nunca en el mar. Tal vez, algún día, respondía él, pero tendría que hacer mucho, mucho calor. No hay que decir que si amanecía un día sereno, mis hermanos menores, confundiendo el sol con la temperatura, preguntaban a mi padre si el día no era lo bastante caluroso como para que se bañase. Aún no, todavía no hace suficiente calor, respondía invariablemente mi padre. Pero ellos insistían una y otra vez, y él rehusaba. Hasta que un día, cansado sin duda del asedio, se consideró en el deber de concretar. Únicamente me bañaré el día que haga tanto calor que se asfixien los pájaros. A partir de ese día, nosotros no hacíamos más que observar a los pájaros, los gorriones en los alambres y las gaviotas en el malecón. Pero unos y otras no parecían sentirse indispuestos por mucho que el sol apretase. Entonces empezamos a recelar que el dicho de mi padre era una evasiva para eludir nuestro acoso. Los pájaros nunca se asfixiaban a causa del calor. Luego nuestro padre nunca se bañaría. Jamás podríamos verle competir con don Julio Alonso. Mi padre, que por aquellas fechas rondaría ya los 60, bajaba ordinariamente a la playa con chaqueta y chaleco de la misma tela. Pero aquel año las temperaturas empezaron a subir a primeros de agosto con tanta intensidad que ante nuestro asombro, un día se despojó de la americana, el siguiente del chaleco y por último de los zapatos y los calcetines, de forma que seguía nuestras evoluciones en el agua con los pies descalzos, reloj en mano, los pantalones arremangados en camisa y tirantes. La temperatura seguía sin ceder, de manera que por las tardes permanecíamos en casa, con las verdes persianas bajadas, oyendo las piadas agobiadas de los gorriones en las acacias del chalet contiguo. Al tercer día, mi hermano menor, al oír el pío pío lastimero de los pájaros, miró a mi padre y le dijo con sonrisa intencionada: ¿por qué cantarán así los pájaros? Mi padre la cazó al vuelo y respondió sin vacilar: ¿quién sabe? A lo mejor se están asfixiando. Y como mi hermano continuara interrogándole con la mirada, añadió: si el tiempo sigue así, mañana me bañaré. Al caer el sol, salió de compras con mi madre, mientras los hermanos comentábamos excitados la novedad. Papá se va a bañar mañana, ¿qué dirá don Julio? Pero don Julio no tuvo oportunidad de decir nada, porque mi padre y mi madre marcharon lejos del bullicio, a la vera del espigón, y una vez allí, mi padre se desprendió de su albornoz y apareció con un bañador listado de azul, de media manga, comprado la tarde anterior. Se metió en el mar, descarnado y cauteloso, y cuando el agua le alcanzó la cintura, se acuclilló y se puso a nadar, con una braza académica, aburrida, fría, poco excitante, resoplando a cada brazada como una locomotora. Y cuando 2 minutos más tarde salió del agua, tan blanco, tan delgadito y anticuado, con sus brazos entecos sin bíceps, y mi madre le ayudó a ponerse el albornoz, los hermanos nos miramos un poco abochornados. Pero Adolfo, el mayor, dijo en una tentativa de restaurar nuestra moral: «Abraza nada mejor que don Julio». Y yo, que no entendía de estilos, me sentí muy confortado con sus palabras y exclamé en plena exaltación: «Si no se enfriase, podría ir nadando hasta la isla de los conejos». Pero mi padre, antes que ciclista y nadador, fue cazador, y sobre todo un hombre campero. Desde muy niño le recuerdo preparando los trebajos de caza las tardes de los sábados, una escopeta inglesa que había adquirido a principios de siglo de segunda mano por 1000 pesetas. Esto de las 1000 pesetas sonaba entonces, en aquella época, y en una casa donde no sobraba el dinero, a dispendio. Una canana de buen cuero desgastada por el uso. Un morral almidonado por la sangre.
y la orina de los conejos. Un abrigo verde, peludo, de tacto, muy cariñoso. Unos leggings marrones, que se abrochaban arriba y abajo con hebillas, y un sombrero de alas caídas, de mezclilla, informe, muy deportivo. A las 7 de la mañana del domingo, mi padre ya estaba en danza. Nos despertaba a los acompañantes y nos íbamos todos juntos a por el perro y el cafetín, un viejo Chevrolet, de color de la canela, altaricón y aristado, que se guardaba en los locales de la agencia. Una vez en él, y a una velocidad no superior a los 40 km por hora, nos trasladábamos al monte de Valdés, en el término de la Mudarra, en plena tierra de campos. Como el monte distaba 30 kilómetros de la ciudad, el viaje se prolongaba una hora destemplada, con las solapas de los abrigos subidas, sentados sobre las propias manos para calentarlas con la presión del trasero. Mi padre, envuelto en su peludo abrigo verde, conducía mal. Tenía un temperamento nervioso y no le iba la mecánica. Frenaba a menudo y sin tiempo, entonces circulaban aún muchos carros. Y no desembragaba a fondo, de manera que al cambiar de marcha, la caja arañaba con un ruido de cadenas arrastradas que producía el efecto de que el coche alazán iba a desintegrarse. No se esforzaba en hacerlo mejor, porque esto del automovilismo no lo consideraba un deporte. Afirmaba que el deporte lo hacía el automóvil, que era el que corría, y nunca le cautivó. Y tan pronto mi hermano Adolfo, el primogénito, que, por el contrario, era muy aficionado a los coches y muy sensible de remos, cumplió 9 años, le puso al volante y en lo sucesivo fue nuestro chofer. En aquel tiempo no existían guardias de tráfico porque no lo había. No había tráfico, quiero decir. De modo que la figurilla de mi hermano, sentado en el borde del asiento para alcanzar a los pedales, no escandalizaba a nadie. Sí recuerdo que la carretera estaba infame y mi padre, junto al conductor, sujetaba entre las rodillas del bidón de gasolina de repuesto para evitar que se le derramasen las botas. Esto del bidón también tiene su historia, que a lo mejor cuento más adelante. Mi padre era un perfecto cazador deportivo, un cazador a salto, de perro y morral, que sabía disfrutar de la naturaleza como nadie. Aún le recuerdo armando la escopeta en el calvero donde estacionábamos el coche, en pleno monte, junto a un pozo y un abrevadero de ovejas. A la derecha, una corpulenta encina centenaria. ¿Qué? ¿Quién se viene conmigo? A veces le acompañábamos uno, a veces dos, a veces ninguno. Se nos hacía tediosa aquella caminata en silencio, sin poder enredar con el perro, si es el caso vislumbrando entre las carrascas, de tarde en tarde, la silueta fugaz de un conejo. Evoco el silencio del monte, un silencio seco, transparente, al que las fumaradas del aliento espesaban, de tiempo en tiempo. El granido destemplado de una corneja. Las mañanas en que la bruma levantaba, nos sorprendía de pronto el coreché de una perdiz. Si saltaba el viento, gemían las carrascas y las ramas de las atalayas entrechocaban y algunas se quebraban. Pero de ordinario, los días de invierno en la meseta eran fríos, quedos, nublos. Una película de escarcha en las jaras y los tomillos. Y en aquel silencio congelado se movía mi padre lentamente. Silbaba el perro, registraba mata por mata, la moquita brillándole en la punta de la nariz. Y nosotros caminábamos tras él. Hacíamos un alto cuando él se detenía. El morral en bandolera, golpeándonos las pantorrillas al andar. El aire olía a hielo y al humo distante de los carboneros del picón. Y de repente resonaba la detonación. El monte parecía estallar. Mi padre llamaba al perro a voces, lo azuzaba, lo ponía apresuradamente en la pista. Y el Bobby zarqueaba. Iba y venía, desaparecía y al cabo de un rato regresaba alegre, cogitabundo, con el conejo atravesado en la boca. Mi padre le acariciaba la cabeza e intercambiaba con él unas miradas afectuosas e inteligentes que nunca he olvidado. Luego oprimía, mi padre, el vientre blanco del conejo para que orinase y nos lo entregaba para que lo guardáramos en el morral. ¡Ojo! No vayáis a perderlo. El recuerdo más tierno que guardo de mi padre no era muy niñero ni dado a demostraciones convencionales de cariño, es allí en el monte, solo, alto, delgado, el perro a la vera,
las alas del sombrero de mezclilla sobre los ojos, la escopeta en guardia baja, atento, alerta, como Ortega exigía del cazador. Se le adivinaba en su medio tranquilo, respirando regularmente, una aromática ramita de tomillo en el ojal de la solapa y una pluma de perdiz en la cinta del sombrero, al acecho. Nunca se enroló mi padre en cacerías multitudinarias, ni siquiera de grupo, ni siquiera, si me apuran, de pareja. La caza era para él un rito solitario. Le placía cazar sin compañía, sin testigo de sus afanes, saborear el despertar del día, escuchar el silencio, respirar el frío de la escarcha, recrearse en su propia suerte. Se armaba rápidamente y era diestro en el tiro a tenazón. Raro era el día en que no aculaba 8 o 10 conejitos en el morral, más una perdiz, una liebre para ilustrarlo. Su concentración en el monte era absoluta, y este ensimismamiento era lo que nosotros, los niños, no soportábamos. La caza exigía excesiva formalidad. Únicamente el perro olfateando aquí y allá, indagando en los vivares, mirándole de vez en cuando, parecía estar a su altura. Mi padre crió varios perros, pero algunos le duraron tan poco tiempo que ni recuerdo sus nombres. El que colocó a su lado cada vez que evoco su imagen de cazador es el Bobby, un perrazo perdiguero, rojo y negro, bello y de mucha fuerza, de vientos finísimos. Mi padre no podía sujetarlo cuando cogía el rastro de las perdices, y si las volaba largas fuera de tiro le propinaba puntapiés en el trasero, hasta que el Bobby se tumbaba en el suelo, 2 patas en alto, amustiaba los ojos y emitía unos histriónicos quejidos de incomprendido. Creo que el Bobby, con todos sus defectos, fue el mejor perro que tuvo mi padre, el de más bella lámina y el más cazador. Yo le rememoro especialmente durante las temporadas de codorniz, en la vega de la Sinova o en los páramos de Quintanilla. Tomaba los vientos de largo, husmeaba con tesón, el morro a ras de tierra, a veces más de 100 metros hasta que daba con el pájaro. Ante su proximidad, el Bobby levantaba el hocico, acortaba el paso, un paso que se hacía lento, florido, achulado, como el de los toreros en algunos lances de adorno, y así se iba acercando poco a poco hasta hacer la muestra. Mis hermanos y yo descubríamos con frecuencia la codorniz antes de arrancarse, asustada a la sombra de una morera, semicubierta por una hierbecita insignificante. Y el Bobby, que yo creo que también la veía, alzaba sumisamente la mirada hasta mi padre como solicitando su venia. Mi padre le hacía un gesto mínimo con la cabeza o le estimulaba con algunas pocas palabras entre dientes. Y entonces el Bobby volaba el pájaro. Y una vez abatido, así cayera en el arroyo o en lo sucio, nunca se resistía a su poderosa nariz. Hacía la cobra y volvía junto a mi padre con el pájaro en la boca, invisible entre sus belfos colgantes, y se lo entregaba sin machucarle una pluma. El Bobby murió de viejo y lo enterramos en el patio de la agencia, el túmulo presidido por una cruz de palos. Creo recordar que la Ina, roja y negra también, pero con una veta de perro corrillero, aportada sin duda por la madre, era hija o nieta del Bobby, pero ni su estampa ni su temperamento tenían nada que ver con él. Era una perrilla de labor, que a mi hermana Concha y a mí nos desagradaba porque arrufiaba si nos acercábamos a ella mientras comía, cosa que jamás hicieron otros perros. Pero hubo épocas en que mi padre no tuvo perro. Entonces solía buscarnos en la calle perros sin amo, perros de ciego o guardianes de obra. Del mismo modo que no le agradaba compartir la caza con nadie, no concebía subir al monte sin perro. Esto le inducía a alquilar por un día un perro lazarillo, o a secuestrar en el cafetín al primer perro vagabundo que encontráramos el domingo lisqueando las basuras. Generalmente eran perros 1000 leches, descastados,
sin una idea definida de lo que era la caza. No importa, hijo. Lo que hace falta es que mueva el monte. Y, en efecto, solía mover el monte, pero a veces se asustaban con las detonaciones y salían pitando por el Sardón para no volver a aparecer. Estas defecciones, muy corrientes en los canes, se producían también en nosotros. Hoy no me acompaña nadie, está bien, pero tened cuidado con el pozo. Nos quedábamos en el calvero, rodeados de matas, aislados del mundo, felices. El pozo junto al abrevadero, los camales de la encina grande al alcance de nuestras manos. Trepábamos por ella, nos instalábamos cada uno en una rama, sacábamos agua del pozo y la bebíamos directamente del cubo, los dientes pasados de frío. Después jugábamos a la pelota o al escondite entre las matas, hasta que sobre la 1:30 o las 2 aparecía mi padre. Corríamos hacia él e inspeccionábamos impacientes el morral. 2, 3, 4 gazapos. ¿Has visto pocos? Pocos. El monte está húmedo y el animal no encama. Están embardados. Comía mi padre sentado en la piedra del abrevadero, sobre el morral para no enfriarse el trasero. Comidas que recuerdo frugales como las de un pájaro. Una loncha de jamón transparente, otra de queso de bola, un panecillo de 5 céntimos al que quitaba la miga y un botellín de leche de vaca. Al terminar volvía a marchar otra vueltecita hasta que la tarde caía y sobre la línea brumosa del horizonte se extendía la franja roja del sol poniente. Con el paso de los años, mi padre me regaló una escopetilla de 12 milímetros. Los cartuchos eran de inocente apariencia, pero hacían daño. Con ellos derribé mi primera perdiz, varias codornices y un montón de ave frías, a calzón quieto. En aquel tiempo solía quedarme en los alrededores de la casa de labor, una casona blanca con carros y remolques en la socarreña y en la trasera un patio inmenso donde se oxidaban los aperos y humeaban los montones de estiércol, tirando de las cocujadas que no recuerdo por inspiración de quién y por qué motivo llamábamos de chicos pajarotas. Esa fue la primera sangre inocente que vertí, pero mi padre, seguramente con el objeto de dar al arma un alcance más deportivo, pidió un día prestados unos espejuelos, artilugio de madera con redondos cristales incrustados, capaz de girar un eje que se accionaba a distancia mediante una cuerda, para atraer a los nutridos bandos de calandrias que merodeaban por los rastrojos del caserío y que, según decían, acudían al engaño creyendo que era agua. Desgraciadamente nunca supe manejar el señuelo con destreza. Los cordeles se me enredaban, el espejuelo giraba hacia un lado y se atascaba, de forma que yo salía y entraba en el escondrijo tantas veces que acabé ahuyentando a las calandrias fuera de la provincia. Un día encarecí a mi padre que me dejara acompañarle con la escopetilla. Aunque no lo manifestara,
el fondo de mi alma estaba, en el fondo de mi alma alentaba la esperanza de derribar un conejo a la carrera delante de mi progenitor. No hubo de qué, claro. Disparé 2 o 3 tiros a otros tantos gazapos, pero debieron escapar muertos de risa con los perdigones a 2 metros de sus rabos. Los conejos, regateando entre las jaras, no eran tan fáciles de abatir como las cocujadas. Las matas se interponían entre mi padre y yo, y algunos conejos atravesaban los claros tan raudos que no me daba tiempo ni de encararme la carabina. Pero de pronto sentí una detonación seca a mi derecha y simultáneamente un latigazo en la mejilla. Levanté la mano y la retiré ensangrentada. «Me has dado», grité asustado. «¿Cómo dices? ¿Que me has dado?», repetí con acento melodramático. Mi padre a veces me parecía frío y distante. Asomó demudado entre las carrascas. Su interés patético me enterneció. «¿Has sido mucho, hijo? ¿Has sido mucho?». No era más que un perdigón rebotado, desviado por un bogal. Perdigón que mi propio padre extrajo presionando con los pulgares, como si fuera una espinilla. Pero para él, cuya prudencia con la escopeta era extremada, el accidente constituyó un motivo de disgusto. Pero no se me va a la memoria un día de frío intenso antes de disponer de la escopetilla de 12 milímetros. Mis hermanos y yo congregados en el claro del abrevadero, el cafetín bajo la telaya, el abrigo verde de mi padre sobre el radiador para evitar que se helara el agua. Espaciadamente se escuchaba algún disparo, pero aunque el día crecía, también el frío parecía ir en aumento y el cierzo arreciaba. Entonces, uno de mis hermanos concibió la idea de hacer una hoguera como la de los carboneros. «Venga, vamos a buscar leña». Nos dispersamos por el Sardón. Sobre el periódico del día logramos apilar un buen montón de palos secos. No obstante, la carama los había humedecido y el zargazán apagaba los fósforos antes de que llegaran a prender. A fuerza de insistir conseguimos unas ascuas, pero no que brotara la llama. Creo que yo fui el autor de la feliz idea. El bidón, ¿por qué no echamos un poco de gasolina del bidón? El asentamiento fue unánime. La gasolina del bidón era la única capaz de hacer arder la chamarasca amontonada. Mi hermano Adolfo dirigía la operación, y aunque ni él ni nosotros, sus ayudantes, advertimos las pequeñas brasas bajo la pila de leña. Al levantar el bidón para que cayera la gasolina, la llamarada subió chorrito arriba hasta alcanzar las manos de mi hermano, quien rápido como el viento arrojó el bidón al abrevadero. La gasolina ardía furiosamente por todas partes. Amenazaba el cafetín y gracias a mi hermano Adolfo, que pese a su corta edad ya conducía y lo separó de la llama, no se quemó también. Durante el tiempo que se prolongó la espera, ya no sentíamos el frío, y cuando mi padre apareció nos echamos a temblar. Lo primero que advirtió fue el bidón calcinado entre el hielo roto del abrevadero, luego el cenizal, el coche fuera de su sitio acostumbrado, el olor a chamusquina. «¿Qué ha pasado?», miraba el coche luego la escoria. «¿Qué habéis quemado aquí?». Los 4 titubeábamos y cuando al final le contamos lo ocurrido, más asustado por lo que podía haber pasado que lo verdaderamente acaecido, resolvió el pleito con 4 voces destempladas y 4 pescozones. Después, al regresar a casa, no me parecía verle tan enfadado como el asunto merecía, pero hasta que no abrió el morral no me di cuenta del motivo de su conformidad. Había cazado 2 chochas, pieza rara que él estimaba mucho. La repercusión de los éxitos y de los fracasos cinegéticos en su humor era manifiesta. Mi padre hablaba poco y se enfadaba menos, pero las pocas veces que se enfadaba en casa, seguro que andaba por medio la política o la caza. La izquierda liberal de Alba era intocable. Mi madre, más conservadora, le atacaba por este motivo. Y la chocha perdiz, el pájaro más goloso de cuantos hacían temporada nuestros sardones, y si el día del fuego no salvamos de un escarmiento ejemplar a causa de las 2 sordas, no es difícil imaginar la que se armó en casa el día en que mi madre, acuciada por otros quehaceres, dejó asurar en el horno una chocha, la única que mi padre había cazado en toda la temporada. Este incidente de la becada, la muerte de un cachorrillo de Ponte al caer entre los barrotes de la galería y la pérdida del vuelamanos de la escopeta era un descuido de mi hermano Adolfo.
provocaron las 3 sofoquinas culminantes de mi padre, lo que revela que las contrariedades derivadas de la caza le afectaban más que las derivadas de cualquier otra actividad, incluso las que pudiéramos llamar profesionales. Muy de pasada, cuando en realidad, le gustase mucho o poco, el automovilismo fue otra de las actividades deportivas de mi padre. Ya he dicho que no era un buen conductor, era hombre de mano dura, apremiado, nervioso. Lo que no he dicho es que el coche no era de su propiedad, sino de la agencia de automóviles que compartía con mi tío Luis, aficionados ambos al biciclo. Lo fueron también el automóvil cuando se inventó el motor de explosión. Entonces crearon la agencia Ford en la travesía del Muro, en Valladolid, y en ella se vendieron los primeros botingos que circularon por la ciudad. Más adelante representaron a la General Motors y el Forito fue sustituido por el Cafetín, el Chevrolet de caja cuadrada en el que íbamos a cazar. Esto aporta ya alguna luz sobre la razón de ser el bidón de repuesto. A mi padre se le antojaba un exceso de liberalidad dejar el domingo 3 o 4 litros de gasolina en el depósito para que el lunes los malgastasen sus sobrinos paseándose. Y a los sobrinos les molestaba dejarlos el sábado para que al día siguiente su tío los quemase tranquilamente yéndose a cazar conejos. Yo no tengo por codiciosas a ninguna de las dos familias, pero se conoce que entonces se hilaba más fino a estos rasgos de desprendimiento eran inimaginables. Lo que recuerdo bien es que el Cafetín no se calentaba hasta después de subir el puertecillo de Villanubla. Era más frío que el biciclo. A veces después de doblar una esquina a una velocidad corta, el coche daba 2 carneradas, se ahogaba y era necesario volver a arrancarlo con manivela. Por aquel tiempo, el tren Burra, un trenecito de juguete que hacía servicio en la medida de Río Seco y en cuya locomotora se acomodaba un hombre con una corneta y una bandera roja para advertir al vecindario del peligro, discurría a lo largo de 2 o 3 kilómetros por las calles de la ciudad, con lo que el hombrecillo del cornetín arriesgaba cada día los pulmones en el recorrido urbano. Puente Mayor, Las Moreras, Paseo de Zorrilla y calle de Gabilondo. Como nuestro itinerario de caza coincidía más o menos con el del tren Burra, había un momento en que se hacía preciso cruzar la vía. A mi padre esto le desazonaba y apenas arribábamos a la plaza del Poniente desaceleraba, bajaba de su cazuela y reclamaba nuestro concurso. «Mirad, a ver si viene el tren». «No viene», respondíamos a coro. Y entonces mi padre, confiado, atravesaba las vías, afrontaba el último tramo del Paseo de las Moreras, franqueaba el Puente Mayor, abocaba el puertecillo de Villanubla y el Cafetín. Saliente ya y traqueteante, no paraba hasta alcanzar el calvero del monte de Valdés. Pero un domingo, al preguntarnos mi padre, como de costumbre, si venía el tren, mi hermana Concha, en lugar de tranquilizarle, dijo imprudentemente: «Viene, pero muy lejos». Oír mi padre la palabra «viene» y empezar el Cafetín a dar tirones fue todo uno. Y tan apurado entró en la vía el pobre que no logró salir de ella. Dio 2 tirones más y quedó en medio, atravesado sobre los carriles. En principio mi padre no se arredró. Miraba de soslayo al tren lejano y miraba el botón de la puerta en marcha. Pero el motor no rompía. No nos esperanzaba con la más mínima explosión. Insistió varias veces, pero cuando vio que el hombre de la corneta se incorporaba en el tope de la locomotora y lanzaba el primer aviso, empezó a ponerse nervioso. «¡Esto no arranca!» Sonó, todavía distante pero con una estridencia inhabitual, el segundo pitido y entonces mi padre perdió la serenidad. Aún hizo varios intentos por arrancar el coche, pero cuanto más agudo sonaba el cornetín, más precipitados eran sus movimientos. Mientras tanto el tren Burra seguía avanzando y el hombre del cornetín, además de pitar, agitaba ahora como un loco la banderola. Seguramente mi padre pensaría en su hermano, en la agencia y en el bidón antes de dar la voz de alarma. «¡Rápido! ¡Todo el mundo abajo!». Mas no había contado con el azoramiento de última hora. El Chevrolet únicamente tenía 2 puertas, pero ni mi padre ni nosotros acercábamos a abrir ninguna. Tengo para mí que el pitido de la corneta, el actuar sobre nuestros mecanismos nerviosos, resultaba contraproducente, pero también era cosa de decirle al señor que la tocaba que se callase. Total, que los frenos del tren Burra chirriaron cuando la gente joven y el Bobby tratábamos de escapar por las ventanillas, y allí se quedó la pequeña locomotora, inmóvil, a 20 metros del coche, bufando, proyectando chorros de vapor por los costados. El hombre de la corneta venía hacia el Cafetín enarbolando el palo de la bandera, pero el maquinista, que también se había apeado, y que según nos dijo después mi padre tenía un hijo estudiando en la escuela de comercio donde él era director, le adelantó en 4 trancos, le apartó y nos lanzó la sonrisa más dulce y comprensiva que uno puede imaginarse. «Buenos días, don Alfonso. ¿Que no arranca el coche?» «No arranca, no señor».
se ha calado y no hay manera de hacerle entrar en razón. Aguarde un momento, que le echamos una manita. En un periquete quitaron el coche de la vía y continuaron empujándolo hasta que el motor petardeó y el cafetín salió corriendo. Mi padre, temeroso de que si reducía la velocidad volviera a calarse, agitaba la mano agradecida por la ventanilla diciendo adiós, mientras el maquinista, ante su asombrado compañero, hacía bocina con las dos manos y voceaba la voz en cuello. ¡Que pinte bien, don Alfonso! ¡Que tenga un buen día! Esto ocurría cuando los inventos del hombre estaban todavía controlados por su voluntad. Más tarde, los trenes dejaron de parar porque un coche se detuviera en la vía y empezó esa cruenta enfermedad conocida con el nombre de accidentes de tráfico. Otra enfermedad grave, la guerra civil, que autorizaba a disparar contra los hombres pero prohibía hacerlo contra los conejos, cortó la relación semanal de mi padre con el monte de Valdés. Tuvo que enfundar la escopeta. Esto no mitigó su pasión por la naturaleza, pero ahora, desguazado el cafetín y requisado de 6 cilindros, se llegaba a las afueras de la ciudad unas veces a pie y otras andando. Y cuando la contienda terminó sin coches y sin gasolina, se trasladaba a Viana de Cega a buscar la liebre en un tren de cercanías, con el perro de algún ciego entre las piernas.